El tiempo no se perdió, se rompió. Y cuando todo acabó, la forja del mundo despertó. La forja del mundo salva en silencio, el universo sangra en cada momento, planetas giran sin dirección, destrucción escrita en la creación, mundos nacen solo para caer, el multiverso empieza a ceder, desconocidos miran sin voz, el terror observa, sabe quién soy, sueños atrapados fuera del tiempo, fantasía rota en fragmentos lentos, horas cayendo como cristal, lugares perdidos que no volverán, mundos chocando, todo es real, el universo se empieza a quebrar, planetas muertos giran sin fe, el multiverso decide quién es, terror y sueños en colisión, fantasía crack en mi interior, si este es el fin no mires atrás, porque nada vuelve igual. Este fanfic no es mío ni los personajes, ni el mundo todo a sus respectivos creadores, lo único que me pertenece son los audio y el video. Capítulo 19. Lo único que se oyó durante mucho tiempo fueron los gritos de Neytiri y las olas golpeando la roca. Nadie más se atrevía a moverse ni a hacer ruido. Loak estaba conmocionado, se le habían caído algunas lágrimas, pero en definitiva, estaba en la más absoluta incredulidad. No dejaba de pensar en la urgencia de Neteyam. Su hermano no paraba de preocuparse por Lilac mientras lo llevaba a la orilla. Si me pasa algo a mí, ¿qué le pasará a Lilac?, repetía entre toses. Loak entendía que en un momento así se preocupara, pero esto era más que eso. Loak seguía pensando en ello, repitiendo las palabras como si contuvieran algún mensaje secreto que solo él pudiera descifrar, hasta que cayó en la cuenta. No le preocupaba que Lilac estuviera triste o disgustada, le preocupaba que Lilac muriera si a él le pasaba algo. El pánico se apoderó de su cuerpo, no tenían forma de saber de inmediato si estaba viva. Papá, papá llamó. Jake se obligó a mirarlo, estaba cansado, estaba tan cansado de todo aquello, Lilac. Dijo Loak, con la voz entrecortada mientras elegía sus siguientes palabras, ¿crees que ella no puede estarlo, verdad? Jake miró a Loak. Por un momento se sintió confuso, pero entonces, la pesadez de sus ojos fue sustituida por la comprensión, se enderezó y cerró los ojos lentamente. Eso no es posible, ¿cierto? No puede haber muerto sin más, ¿verdad?, exclamó Spider a su lado. Para sorpresa de Loak, sonaba preocupado. Hablaba rápido, con urgencia, intentando descartar por completo esa posibilidad. No sabemos cómo funciona, gritó Loak exasperado. No. No. Y no lo permitiré. Tiene que estar viva, tiene que estarlo, dijo Neytiri, con la V0Z quebrada en cada palabra. Todavía no había soltado a Neteyam, ni siquiera podía imaginarse la idea de que Lilac pudiera haber muerto con él, era impensable, era demasiado. Y Jake clamó desesperada. Él era el que era gemelo, se suponía que debía saber cómo funcionaba. Pero Neteyam y Lilac no eran como los gemelos que él conocía, ni siquiera eran como él y Tom, pero eran sus genes y estaba vivo, ¿verdad? Y verdad. No puede ser, dijo Spider con incredulidad. No, no. Está viva. La V0Z de Jake era baja, tensa, no lo sabía con seguridad, pero ni siquiera expresaría la mera sugerencia. El mundo no podía ser tan cruel, no podía. Puso una mano sobre la cabeza de su hijo mayor, acariciándola levemente mientras los gritos de Neytiri le rompían el corazón en pedazos cada vez. Por favor, no estés, murmuró Jake en voz baja. Pero su voz se apagó cuando Quaritch se hizo oír a través de su auricular. ¿Puede oírme, cabo? Una pausa. Jake se tensó, una rabia tan intensa se formó en su interior que ni siquiera se atrevió a respirar. Tengo a tus hijas, a las 3, Jake miró hacia la nave en llamas en la distancia, su corazón se desplomó, pero un pequeño alivio se apoderó de él al darse cuenta de que sus palabras significaban que Lilac estaba viva, el mismo trato que antes.
Tú por ellas, yo no tardaría mucho, cabo, me he estado conteniendo para no matar a Lilac desde nuestro pequeño encuentro en el bosque y ya ha matado a 3 de mis hombres desde que la conocí, si no estás aquí en un rato la mataré, como debí hacer en cuanto la tuve. Está viva. Está viva, gruñó con el rostro inexpresivo. ¿Cómo lo sabes? Dijo Neytiri mientras sollozaba. Y Quaritch no me estaría amenazando con matarla si no fuera así. Gritó, más furioso de lo que ninguno de ellos le había oído nunca. ¿Dónde están tus hermanas? Preguntó con dureza a Loak. Loak agachó las orejas. ¿Tus hermanas, dónde están? Repitió, la idea de sus hijas solas en las garras de Quaritch le cegaba de rabia. No lo sé, Loak murmuró en voz baja. ¿Dónde están? Repitió Jake una vez más, acercando su cara a su hijo. Atadas en el barco, Sirella le contestó mientras lloraba, están atadas en el barco. Jake no perdió el tiempo. De vuelta en la nave, Lilac parecía completamente perdida. Kiri y Tut seguían llamándola por su nombre, pero ella parecía no responder, las lágrimas caían por sus ojos silenciosamente, mientras miraba frente a ella. Neteyam estaba muerto. No podía creerlo, simplemente no podía. Su hermano, su gemelo, con el que había nacido, el que siempre estaba ahí cada vez que se despertaba asustada por la noche. Nada parecía traerla de vuelta, excepto la voz de Quaritch que se oía vagamente, resonando en las paredes de la nave. Su mirada perdida se endureció al oír la voz del hombre al que culpaba de la muerte de su hermano. Se dio la vuelta buscándole, con una rabia tan punzante en el pecho que sustituyó a todo lo demás, el miedo, el dolor y la pena. Menos un Quaritch. Gritó por los pasillos. Lilac, dijo Kiri, un poco asustada de que le llamara. Sin embargo, no tuvo que llamarle de nuevo, su silueta apareció en la distancia. Todo su cuerpo empezó a temblar de rabia. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se volvió salvaje. No podía hacer nada, pero necesitaba gritarle, necesitaba dar rienda suelta a la rabia corrosiva que llevaba dentro como fuera. Voy a matarte. Le dijo Lilac, con un fuerte grito que llenó la habitación, y te juro que voy a matarte. Quaritch la miró. La mirada de ella lo asustó, tenía que admitirlo. Vamos, no puedes tener miedo de una niña. Pensó para sus adentros, pero sabía que no era ella, era que era tan parecida a Neytiri y la mirada de ella era la misma que le había lanzado cuando lo mató hacía tantos años. No si yo te mato primero, replicó, apartando la mirada de ella para dejar de mirar sus ojos feroces y poder concentrarse en el asunto que tenía entre manos. Háblame, cabo, comenzó a hablar por el comunicador, la nave se hunde y tus hijas con ella. Kiri y Tug miraron hacia atrás asustadas. Lilac las miró, pero no encontró palabras tranquilizadoras para decirles, solo había rabia en su interior, porque alguien se lo había arrebatado, alguien le había arrebatado a su hermano. Tu hijo no tenía que morir, tú te lo buscaste. Quería gritar de pura rabia. Nunca había sentido un odio tan fuerte por nadie en su vida, nunca. Creías que podías mantener a salvo a tu familia, pero no puedes. Solo hay una forma de mantenerlos a salvo. Lilac respiraba agitadamente, pequeños jadeos de furia escapaban de sus labios de vez en cuando. Así que acabémonos con esto antes de que pierdas a otro hijo. Le impresionó que su padre pudiera permanecer callado después de todas sus palabras. Sé que no te gustaría perder al par de gemelos en una noche, continuó Quaritch, burlándose de Jake. Lilac cerró los ojos mientras dejaba escapar una exclamación. De puro odio e incredulidad. ¿Cómo podía alguien ser tan insensible? Antes de que Quaritch pudiera seguir hablando, una fuerte explosión sacudió la nave y Kiri, Tug y Lilac salieron despedidas hacia un lado. Un leve sentimiento de fe llenó su corazón, aplacando la rabia aunque fuera levemente. No podían ver lo que ocurría, pero oían una conmoción. Se oían disparos y algunos gritos. Quaritch y su tripulación estaban nerviosos, no querían dejarlas solas porque la última vez que había pasado eso se habían librado. Neteyam las había librado. Sintió que el corazón se le partía de nuevo al pensarlo, pero por suerte, no tuvo mucho tiempo para lamentarse en ello, ya que la voz urgente de Quaritch la sacó de sus pensamientos. ¿Me copias?, dijo mientras levantaba la vista. Estaba hablando con su tripulación, a juzgar por lo que hizo a continuación, no respondían. Raigar, ¿estás ahí? Lilac miró a Tug y Kiri, estaban asustadas, ahora que la ira se había apaciguado levemente, ella podría calmarlas. Es papá, tiene que serlo. Son demasiados ahí arriba, le dijo Kiri. Lilac respiró con dificultad. Él puede contra ellos, sí puede. Murmuró, pero era más una forma de tranquilizarse a sí misma. De repente, Quaritch empezó a disparar a lo lejos.
Los fuertes disparos resonaron por toda la nave mientras Lilac se daba la vuelta para intentar ver qué pasaba, pero no veía a nadie. El arma de Quaritch dejó de disparar mientras la dejaba caer a un lado desenvainando furiosamente. Su cuchillo. Se había quedado sin balas. Por fin las cosas estaban cambiando a su favor. Justo cuando el pensamiento se formó en su cabeza, la mujer que había estado acompañando a Quaritch desde que los ataron, cayó al suelo, con una flecha clavada en el costado. Es mamá. Sonrió Tuk. Una sonrisa de pura satisfacción iluminó el rostro de Lilac. Quaritch miró la flecha con pánico. Así es. Dijo Kiri, vienen por ti. Le dijo decidida a Quaritch. Tuk entonces le siseó. Lilac se sintió impresionada por la nueva confianza de sus hermanas, pero toda la ira de ellas hizo que su propia rabia aumentara. En cuanto tenga en mis manos un arco y una flecha se acabó para ti, te lo juro, le dijo. Quaritch miraba a su alrededor, pensando su próximo movimiento. Miró la flecha una vez más, con miedo en los ojos, y Lilac sabía exactamente lo que estaba pensando. Morirás exactamente de la misma manera que ya lo hiciste, si no por las manos de mi padre o de mi madre, por las mías. Cogeré una de esas flechas que sé que temes y te la dispararé, justo a través del pecho para que tengas tiempo de procesar el hecho de que, aunque te hayan devuelto a la vida, dejarás esta tierra sabiendo exactamente lo que se siente morir de la misma manera otra vez. Cada palabra estaba llena de odio, casi las escupía mientras hablaba, pero eran promesas vacías. Seguían atadas, seguían impotentes contra él. Por muy vacías que fueran sus palabras, parecieron tener un impacto en Quaritch, cuyas imágenes de su propia muerte le inundaban desde que había visto el vídeo. Tal vez aquellas palabras no deberían haberle afectado tanto, tal vez Lilac no debería enfurecerle tanto, pero cada vez que la veía lo único que podía ver eran los ojos feroces de Neytiri mientras mataba su cuerpo humano, y no ayudaba que ahora Neytiri estuviera en el barco, cazándolo. Pero no te daré la oportunidad, dijo Quaritch mientras se acercaba a Lilac y la desataba de la barandilla. Pero ella estaba furiosa con él, así que cuando le quitó las ataduras, le golpeó con el codo y, tan rápido como pudo, se tiró al suelo y fue a coger su cuchillo o la flecha, lo que más rápido alcanzara. Cogió el cuchillo y se dio la vuelta, mirando a Quaritch con los ojos lernos de rabia. No se lo pensó dos veces antes de cargar hacia él con el cuchillo en alto. Quaritch no tuvo tiempo de levantar su propio cuchillo cuando Lilac se agachó y le hizo un profundo corte cerca del tobillo. Gruñó de dolor cuando Lilac levantó su cuchillo e hizo otro corte, esta vez en la muñeca de Quaritch, haciéndole soltar su cuchillo. Estaba desorientado, pero reaccionó rápidamente cuando la chica levantó el cuchillo, dispuesta a clavárselo en el cuello. Consiguió agarrarle la muñeca y la presionó con fuerza, haciéndola perder el agarre del cuchillo, con la otra mano lo cogió y lo lanzó lejos. Lilac mordió fuertemente el brazo de Quaritch, lo que hizo que éste la soltara. Se dio la vuelta para ver dónde había caído su cuchillo, pero cuando empezó a correr para ir a buscarlo de nuevo, Quaritch la agarró de la pierna haciéndola caer al suelo. Todavía podía alcanzar el cuchillo desde su posición en el suelo, así que estiró el brazo, rozando el cuchillo con los dedos ligeramente. Al extender la mano y estirar aún más el brazo, su estómago se sacudió cuando un cuchillo se incrustó en el suelo atravesándole la mano. Gritó de dolor en cuanto se dio cuenta de lo que había pasado y el dolor la inundó de forma abrumadora. Quaritch caminó amenazadoramente hacia su mano, que no había movido ni un centímetro, demasiado asustada del dolor que le provocaría si lo hacía. Gemidos escapaban de su boca por el esfuerzo de intentar no mover la mano. Respiraba con dificultad mientras movía temblorosamente la otra mano e intentaba sacar el cuchillo, pero la más mínima presión en el mango del cuchillo le producía oleadas de dolor en el brazo. Quaritch se agachó frente a ella y sacó el cuchillo rápidamente, ignorando los intentos de Lilac de hacerlo ella misma. Sus gritos llenaron el barco una vez más cuando lo hizo, llevando inmediatamente su mano herida hacia el pecho mientras se la cubría con la otra mano y jadeaba, intentando respirar a través del dolor. Te lo advertí, dijo Quaritch mientras la agarraba y la arrastraba lejos de sus hermanas que seguían gritando su nombre. Ella dejó escapar un sollozo mientras Quaritch le ponía un cuchillo en el cuello, el dolor de su mano irradiaba desde su mano hasta su brazo. Oyó débilmente cómo su padre llegaba hasta Kiri y Tuk. Papá. Papá. Dijo Tuk aliviada. Su padre cortó rápidamente las ataduras. ¿Dónde está su hermana? Uno es preguntó a ambas. Por allá. Allá, respondió Tuk, sin aliento. Papá, él la tiene, dijo Kiri con ansiedad, está herida, ella. Pero antes de que Kiri pudiera explicarse, Quaritch caminó detrás de la pared, con Lilac en brazos y un cuchillo en el cuello.
Jake gruñó enojado, tensándose mientras extendía la mano para que sus otras dos chicas se quedaran atrás. Se te está acabando el tiempo, Cabo, advirtió Quaritch. Ya has perdido a un hijo hoy, ¿de verdad quieres perder otro? Jake no podía soportarlo, no cuando tenía a su niña, a su hija, así. Dio un paso hacia adelante, con el cuchillo y el hacha extendidos. Quaritch reaccionó rápidamente, acercando el cuchillo a la garganta de Lilac, a lo que ella chilló casi instintivamente. Lilac. La Mokiri no había dejado de preocuparse por su hermana desde que empezó a toser de dolor, sintiendo el dolor de Neteyam. ¿Quieres ponerme a prueba? Tu hija ya lo hizo y no acabó bien para ella. Continuó, bajando la mirada hacia la mano de ella que se mantenía sin fuerzas en el costado, llena de sangre. Jake dejó escapar un suspiro tembloroso. Papá, mátalo. Solo mátalo, gritó Lilac, lo único que quería era que todo esto terminara con Quaritch muerto, no le importaba lo que eso pudiera significar para ella. Quaritch le cortó un poco el cuello, reabriendo la herida que ya tenía de ese mismo día, cuando también le había puesto el cuchillo en la garganta. Baja las armas, le dijo Quaritch a su padre, que agachó las orejas y obedeció lentamente. Suéltalas. Jack. Gritó Tut, Kiri la estaba abrazando fuertemente, conteniéndola. Patéalas. Aléjalas. Gritó de nuevo. Jake obedeció, a Lilac se le rompió el corazón al verlo obedecer a ese hombre, ella quería que luchara. Papá, mátalo. Gritó una vez más. Quaritch la ignoró y cogió unas esposas que tiró al suelo. Espósate, ordenó una vez más a su padre. Jake miró las esposas y dudó. Como no hizo enseguida lo que le decía, aumentó la presión sobre su cuello. Prometí una muerte lenta, pero tú estás mirando, así que al menos tengo la mitad del trato. Al oír sus palabras, su padre se agachó y recogió las esposas, pero Lilanka esperó lo que estaba a punto de ocurrir. No le hagas daño. ¿Ok? No le hagas daño. Spider corría y levantaba los brazos. Menos un quieto ahí. Quaritch ordenó al chico, cada palabra que pronunciaba era más tensa que la anterior. Spider. Le llamó Kiri, que no le había visto desde que se lo llevaron. No te muevas. Ni un paso, Quaritch parecía un loco, alternaba la mirada entre Jake y Spider como si en cualquier segundo ambos fueran a atacar. Cuando se dio cuenta de que Jake no se había esposado gruñó. Jake extendió el brazo para impedir que Kiri se corriera hacia Spider, no sabía si pensaba hacerlo, pero prefería tomar todas las precauciones necesarias. Todavía estaba pensando su siguiente movimiento, si estaba esposado no tenía forma de alejar a Lilac de Quaritch de forma segura. Ante su desobediencia frente a esposarse, Quaritch agarró entonces la mano herida de Lilac y la apretó con fuerza. Lilac dejó escapar un chillido de dolor, rezumando sangre del agujero de su mano. Vale, para. Gritó Jake desesperadamente, con todo el cuerpo en tensión ante los gritos de dolor de su hija. De mala gana, cogió las esposas que le había dado y se las colocó en una de las muñecas. Ponte las esposas, ahora. Lilac respiró entrecortadamente, al sentir la presión de Quaritch sobre su mano, su vista se había llenado de puntos negros durante un segundo. Hijo de putal, murmuró Jake mientras se le quebraba un poco la voz, deseando más que nada llevarse a sus hijas a salvo de allí. No tienes que hacer esto. Intentó Spider una vez más. Lilac se limitó a mirar al techo, dejándose llevar por el destino que la vida quisiera darle. Por favor, no le hagas daño. Oyó un jadeo a su lado, no tuvo que mirar para saber que era su madre. Quaritch gruñó un poco mientras tiraba de Lilac, moviéndose para poder encararse tanto con Jake como con Neytiri. Cuando se dio cuenta de que lo único que le protegía era tener a Lilac entre sus brazos, la agarró aún con más fuerza. Lilac pudo ver, por el rabillo del ojo, que su madre tenía a Spider sujeto con un cuchillo en el cuello, de forma similar a como Quaritch la tenía a ella. Suéltala. O lo corto, le dijo su madre en un susurro amenazador. El corazón de Kiri se desplomó al ver la situación imposible que se desarrollaba frente a sus ojos. Ella quería que Quaritch dejara ir a Lilac, pero no podía en absoluto comprender la posibilidad de que su madre lastimara a Spider para conseguirlo. Lilac y Spider compartieron una mirada. Ninguno de los dos podía saber qué pasaba por la cabeza del otro. ¿Crees que me importa un niño? Preguntó Quaritch con suficiencia, no es mío. Ni siquiera somos de la misma especie. Mamá, por favor, Kiri rogó, tenía que haber otra forma de alejar a Lilac de Quaritch. Por favor, no le hagas daño, dijo Spider una vez más. Lilac lo miró asombrada, ¿de verdad seguía rogándole a Quaritch que no le hiciera daño aunque su vida estuviera en juego? Se limitó a mirar al techo, demasiado cansada para seguir luchando, demasiado cansada para decir nada.
Si Spider moría por su culpa, Kiri la odiaría. Mamá, no lo mates. Suplicó Kiri mientras se aferraba a Tuk. Por favor, no dejes que ninguno de ellos muera, por favor, no me hagas elegir, por favor, déjalos vivir. Pensaba Kiri. Pero Neytiri estaba decidida, no iba a dejar morir a su hija, de ninguna manera. Un hijo por un hijo, cero, siseó. Cuando Quaritch no respondió nada, hirió el pecho de Spider con el cuchillo, haciéndole soltar un grito de dolor. Kiri cerró los ojos, ¿y si los perdía a los dos? O peor, perdería a uno por culpa del otro. Quaritch y Neytiri se limitaron a mirarse. Lo único que Lilac podía oír eran los ocasionales por favor, no le hagas daño de Spider hacia Quaritch. Ante el silencio de Quaritch y la urgencia de Spider se tensó. Iba a morir. ¿Qué era lo último que les había dicho a todos? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras a Loak? ¿Y Kiri? Un dolor se disparó en su corazón, no había hablado con su madre desde su última pelea cuando le había dicho que nunca la escuchaba. Probablemente pensaba que Lilac la odiaba. Cerró los ojos. Al final hay paz. Dolor, entumecimiento y paz. Hay paz, nada más que paz. Oyó a su madre soltar un grito de guerra mientras Kiri soltaba un grito ahogado. Mientras la ansiedad de la espera del siguiente movimiento de Quaritch la entumecía, él le quitó el cuchillo del cuello. No le gritó Quaritch a Neytiri. Compartieron una mirada llena de odio mientras Quaritch suspiraba molesto y empujaba a Lilac lejos de él. Cayó al suelo aturdida, donde Spider y ella compartieron una mirada, ambos un poco sorprendidos de que cada uno de sus captores les hubiera dejado marchar. Lilac, la llamó su madre mientras le tendía el brazo. Se levantó y fue rápidamente hacia ella, sintiéndose como una niña que desea el consuelo de su madre, pero no mentía si decía que lo único que deseaba ahora mismo era un abrazo de cualquiera de sus padres. Su madre la agarró suavemente del brazo mientras soltaba a Spider a su lado. Kiri y Tuk corrieron hacia ellos. Spider. Lilac. Gritó Kiri aliviada. Lilac miraba a su padre, aún atónita, mientras se dirigía hacia el grupo y empuñaba su cuchillo, colocándose frente a ella de forma protectora. Kiri la abrazó ligeramente pero Lilac no sintió nada, el shock de antes aún no la abandonaba del todo. Kiri se dirigió entonces hacia Spider y le tomó el hombro. Spider, sácalos de aquí. Ordenó Jake, sin dejar de mirar a Quaritch, desafiándolo a hacer un movimiento. Los padres de ambos miraron al hombre con rabia. Lentamente, Jake sacó un trozo de tela y se lo pasó a su hija. Póntela alrededor de la mano con fuerza, le dijo sin romper la mirada. Lilac obedeció, sintiendo como si flotara en el aire. Vamos, le dijo Spider a Kiri mientras la empujaba con urgencia hacia el mar. Te debo una muerte. Dijo Quaritch mientras señalaba a Lilac. Neytiri le siseó enfadada mientras aún sujetaba el brazo de su hija, empezando a apartarla. Mamá, Tuk suplicó, vamos, por favor. Neytiri sostenía a Tuk con una mano y a Lilac con la otra. Empezó a moverse, llevándose a sus hijas, pero siseó a Quaritch una vez más. Tú no te irás, ¿verdad, Jake? Se burló Quaritch, con el cuchillo aún levantado en la mano. Lilac empezó a sentir el mundo a su alrededor una vez más, mientras el agua golpeaba su piel. Iré por ti y cuando lo haga mataré a toda tu familia. Lilac miró hacia atrás, ya sumergida. Papá. Le llamó Kiri angustiada. Entonces terminemos con esto, dijo Jake mientras se impulsaba contra Quaritch. Papá. Lilac llamó. Jake. Gritó su madre, aún cerca de Lilac. Un fuego se encendió frente a ellos en el agua, obligándoles a volver al barco. Tenemos que volver. Le surgió Spider. Lilac nadó tan rápido como le permitió su mano. Llegó última, su madre no dejaba de lanzarle miradas, casi para convencerse de que estaba viva y con ellos. Cogió a Tuk fuertemente de la mano. Lilac vio a Tuk caer en un agujero en el suelo, aferrándose con fuerza a su madre mientras gritaba su nombre. Tuk se soltó del agarre de Neytiri cuando Lilac consiguió agarrarla, pero debido a la rapidez con lo que ocurrió todo, utilizó su mano herida, lo que hizo que se aferrara solo unos segundos, antes de que Tuk volviera a caer. ¡No! Gritó su madre mientras saltaba al agujero, siguiendo a Tuk. Mamá gritaron simultáneamente Lilac y Kiri mientras se lanzaban miradas de preocupación. Lilac se agachó frente al suelo, estaba a punto de saltar cuando dudó, volviendo a mirar a su hermana, no podía dejarla sola. Ve. Yo me quedo con ella. Le dijo Spider. Lilac ve. Le instó. Así que saltó al agujero, sin pensárselo dos veces. No iba a dejar sola a su madre. Capítulo 20. El torrente la arrastraba violentamente mientras intentaba mantener la cabeza a flote.
Siguió concentrándose en lo que Chireya le había enseñado, pensando en casa o en cualquier cosa que hiciera que su corazón disminuyera su ritmo. Podía ver las cabezas de su madre y Tuk un poco más adelante. «Mamá». La llamó. «Lilac. ¿Qué haces aquí?», dijo Neytiri mientras se daba la vuelta y se agarraba al brazo de su otra hija, manteniendo a Tuk-Tirei cerca de ella mientras se movían por el agua. «No iba a dejarte sola». «Vamos, tenemos que encontrar una forma de salir de aquí», dijo Lilac mientras Tuk le cogía el brazo derecho, dejando libre su mano sana. Incluso con la mano herida era más hábil bajo el agua que Neytiri, así que agradeció que fuera a por ellos, pero su miedo creció al pensar en el hecho de que si estaban atrapados allí, Lilac podría haber estado más segura si se hubiera quedado arriba. Tuk respiraba agitadamente detrás de ella, todavía agarrada con fuerza a su brazo. Tenían que seguir avanzando, porque al final encontrarían una salida, ¿no? Llegaron a una escalera que Lilac subió mirando siempre hacia atrás para poder ayudar a Tuk a moverse lo más rápido posible. «Sube», le ordenó su madre a Tuk mientras seguía a Lilac, agarrándose a su brazo derecho. «La tengo, mamá, tenemos que seguir moviéndonos». La apremió Lilac, la nave se movía y empezaba a girar sobre su costado, lo que hizo que Tuk se cayera nada más subir las escaleras. Neytiri la sujetó y empujó ligeramente a Lilac por la espalda. Avanzaron por un pasillo, pero caminaban en parte por la pared y en parte por el suelo, ya que la nave seguía moviéndose de forma inestable sobre su propio eje. Lilac seguía delante de ellas, por suerte, con toda la adrenalina no sentía realmente su mano, lo que le hacía moverse más rápido que las dos. Si había una salida, tendría que ser ella quien la encontrara. Tuk cayó con un grito detrás de ella, Lilac se tiró al suelo mientras intentaba mantenerse en pie, pero con el movimiento del barco era casi imposible no tambalear y caer. Apartó su miedo y cogió la mano de Tuk-Tirei mientras su madre la hacía levantarse desde detrás de ella. Llegaron a una puerta que estaba completamente de lado, lo que hizo que Lilac confirmara sus dudas de que el barco estaba realmente girando. «Ábrela», exclamó Tuk-Tirei, sin poder controlar su ansiedad. Su madre empezó a tirar de la puerta con un gruido. «Tenemos que hacerlo juntas», le dijo Lilac mientras se colocaba junto a Neytiri. «Tu mano», exclamó su madre mientras seguía tirando, cada segundo era valioso. «Si no, nunca se abrirá», respondió mientras ponía las manos en el volante y tiraba con tanta fuerza que dejó escapar un gruñido de dolor y esfuerzo. La puerta cedió casi cayendo encima de las dos, abriéndose paso para que pudieran seguir avanzando por la nave. «Está abierto. Está abierto», exclamó su madre mientras buscaba a Tuk-Tirei por todas partes. Lilac no se lo pensó dos veces antes de lanzarse por la puerta, si había algún peligro en hacerlo, ella quería ser la primera. Mientras abrían la puerta, se había acumulado mucha agua, por lo que al atravesarla fue lanzada P0R la fuerza del torrente. Ahora podía oír a Tuk atravesando la puerta, extendió los brazos, queriendo agarrarse a ella en el momento en que cayera al nivel del agua, pero también estaba siendo empujada hacia adelante por la marea. Lilac se agarró a un asidero de la pared, enganchando su brazo en él para no tener que agarrarse con su mano herida, mientras mantenía el otro brazo extendido. Cuando Tuk-Tirei pasó por delante de ella, la agarró del brazo y se soltó de la pared para que se movieran juntas. «Lilac». Su madre la llamó por encima del ruido de la inundación del barco. «Y la tengo. Tengo a Tuk, vamos», gritó, sin mirar atrás mientras intentaba concentrarse en el camino por donde las llevaban las violentas aguas. «Lilac». Tuk gritó asustada. «Está bien, Evie, no te dejaremos ir», dijo Lilac mientras miraba hacia adelante. El pasillo era el Arc 0, pero un poco más adelante de ellas, se podía ver un agujero que estaba colocado en la parte superior del mismo. «Lilac». La llamó Neytiri. Su voz era tensa y asustada mientras nadaba lo más rápido que podía hacia sus dos hijas. «Sujétate a esa escalera». Lilac, que ya había visto el agujero, ya estaba levantando su brazo ileso, dispuesta a sujetarlo contra la corriente para que pudieran subir. Gruñó mientras se agarraba a las escaleras. «Sube, Tuk», le ordenó apresuradamente Lilac a Tuk-Tirei, que no estaba segura de cuánto aguantaría sosteniéndose con un solo brazo. Pero no tuvo que preocuparse más porque su madre llegó hasta ellas y la agarró, ayudándola a subir. Apartó el leve dolor de su mano mientras subía rápidamente, adelantándose a Tuk. Si llegaba arriba podría tirar de ella. Agradeció que al menos ahora estuvieran escalando en vez de nadando, era mucho más rápida en eso. Empezó a caer de espaldas. La nave rodaba a una velocidad vertiginosa. «Mamá, tenemos que dar la vuelta», anunció Lilac mientras ayudaba a Tuk, que estaba debajo de ella, a llegar sana y salva a la otra pared. «La tengo, Lilac, sigue subiendo».
La instó Neytiri angustiada mientras ponía un brazo sobre Tuktiri para ayudarla a subir más rápido. Llegaron a otra parte de la nave en la que podían correr, esta vez no había tanta agua alrededor, pero mientras corría, Lilac observó con ansiedad que subía rápidamente. No podían escapar del agua y cada vez que las había alcanzado hasta ahora, las lanzaba de un lado a otro y las hacía ir más lento. Vio una puerta y trató de abrirla con esfuerzo, pero las puertas eran imposiblemente pesadas y el agua las hacía aún más pesadas. Una oleada de ansiedad la golpeó, ¿encontrarían alguna salida? Su madre se puso a su lado con un aullido de preocupación, empezó a tirar de la puerta con Jack. Pero el torrente de agua impactó contra la puerta, cerrándola bruscamente mientras se aferraban a ella. Intentémoslo juntas una vez más, como la última vez. Le dijo Neytiri a Lilac, asentándose angustiosamente la idea de no encontrar una salida para sus hijas. Tiraron una vez más gruñendo desesperadamente, pero en cuanto se abrió una pequeña rendija se cerró pesadamente, lanzándolas a ambas hacia atrás con violencia. La puerta no se abría, no con la fuerza del agua, era demasiado tarde. Tenemos que encontrar otra salida. Gritó Lilac mientras intentaba recuperar el aliento. Su madre asintió mientras la miraba atormentada. Empezaba a perder la esperanza, Lilac se negaba a perderla todavía, tenía que haber una salida, no podían estar atrapados, de ninguna manera. Vamos. Nadó decidida delante de Tut, colocándose en el orden que habían adoptado desde que empezaron a moverse por el barco que se hundía. Lilac al frente, Tuk en el medio y Neytiri custodiando la retaguardia, para ayudar a Tuk o Lilac cuando lo requirieran. El agua ya estaba tan alta que no podían tocar el suelo. Lilac decidió zambullirse, quizá hubiera alguna puerta o rendija que se les hubiera escapado. Pero aunque todavía había algo de luz, apenas podía ver bajo el agua. Siguió buscando a pesar de todo, pero el pasillo se extendía frente a ella, sin salida visible. Salió a la superficie y miró detrás de ella, su madre miraba a su alrededor con miedo, Tut tenía una mirada desgarradora en su rostro mientras seguía a Lilac, tratando de encontrar algo de feo calma en su hermana mayor como siempre hacía cuando estaban en problemas. El agua seguía subiendo, empujándola ligeramente contra el techo. Si no encontraban una salida en menos de unos minutos, se acabó. ¡Oh gran madre!, exclamó su madre detrás de ella, la urgencia en su voz rompió el corazón de Lilac. Tuk y Neytiri se movían mucho más despacio detrás de ella. Lilac no iba a rendirse, siguió nadando, zambulléndose para que la fuerza del agua no la hiciera rozar contra el techo. Nadó con todo lo que tenía, mirando hacia adelante, siempre hacia adelante. Había posibles salidas, pero nada le aseguraba que fuera a conducirla realmente al exterior, y si lo intentaba y finalmente conseguía salir, existía la posibilidad de que no pudiera volver a por Tuk y su madre, lo que le hacía descartar por completo la posibilidad. Se oyó un fuerte golpe que la hizo flotar momentáneamente mientras se agarraba a una pared. ¿Habían llegado al fondo? La idea de quedarse atrapada en el barco hundido la ponía enferma. Lo descartó y volvió a salir a la superficie, donde, para su alivio, aún podía sacar la cabeza del agua. Mientras nadaba hacia arriba no podía dejar de pensar que tal vez nunca llegaría a la superficie. «Mamá», llamó mientras nadaba de vuelta, sin darse cuenta de que se había alejado tanto de ellos. «Lilac», replicó su madre, «vuelve a Kipsauxyul, quédate cerca». La impotencia en la voz de su madre le rompió el corazón. Se puso delante de Neytiri, que estaba agarrada a la pared, mientras sujetaba a Tut con la otra mano. «Mamá, no pude encontrar una salida», le dijo Lilac, con la voz un poco quebrada mientras intentaba recuperar la compostura y la esperanza anterior, que se había desvanecido por completo en el momento en que se dio cuenta de que no había salida. Pero no se quebraría, tenía que seguir siendo fuerte por Tut y por su madre. Si Lilac entraba en pánico, Tut también lo haría y su madre estaba tan asustada como ellas. Sería valiente, si no por ella misma, por ellas y por la memoria de Neteyam. La nave emitió un sonido profundo que provocó escalofríos a Lilac, y por si el sonido no fuera suficientemente espeluznante, las luces se apagaron, dejándoles completamente a oscuras. Lilac y Neytiri se cogieron de las manos casi instintivamente mientras Tut se agarraba a su madre entre las dos. «Mamá, tengo miedo», dijo Tut mientras miraba a su madre suplicante. Lo único que se oía era la agitada respiración de las tres mientras se abrazaban en la oscuridad. «Está bien», Neytiri arrulló a su hija menor. Tenía la voz ronca de tanto gritar. «Quédate cerca de mí, quédate cerca de mamá». «SHH Tut, está bien», contestó Lilac. Cuando sus tranquilizadoras palabras salieron de su boca, Lilac y su madre compartieron una mirada.
Apenas podían verse a través de la oscuridad, pero no necesitaban pronunciar palabra para saber la verdad. Ambas intentaban estar tranquilas por Tut, pero dentro de sus cabezas se había instalado un torbellino de miedo e incertidumbre. Desde que llegaron al pasillo, Lilac agarró con más fuerza la mano de su madre. «Está bien, mamá», le dijo, mientras asentía animándola. «Está bien». Al oír las palabras de su hija, Neytiri se sintió inundada de amor hacia ella, porque había encontrado la forma de mantener la calma a pesar de todo, había encontrado la forma de ayudarla a superar lo impensable, estaba allí con ella, calmándola, incluso cuando se suponía que debía ser al revés. Otsauxyul sollozó, su voz cediendo ante el desbordamiento de emociones que sentía. «Eres valiente, tan valiente». El rostro de Lilac se contorsionó mientras su labio inferior temblaba ligeramente. No dijo nada, solo se acercó más a su hermana pequeña mientras acariciaba el brazo de Neytiri. «Estaremos bien», susurró. Pensó en la terquedad de Neteyam al decirle que había elegido creer que estarían bien, eso es lo que ella eligió creer ahora. Respiró aliviada, el sentimiento de fe la envolvió tan abruptamente, casi como las veces en que sentía su dolor de la nada. Tal vez él estaba en alguna parte, creyendo por los dos y ella aún podía sentirlo, el vínculo que compartían seguía ahí, aunque era diferente al de antes. Sonrió al pensarlo, de algún modo él seguía con ella. «Estaremos bien», repitió, sin atreverse a soltar a Tuk y a su madre, cerrando los ojos mientras se dejaba elevar por el destino que la vida le deparara por segunda vez aquel día. Tuk se movió ligeramente al darse la vuelta, mirando con asombro cómo un chorro de luz llegaba hasta ellos. Lilac abrió los ojos al darse la vuelta. Miró a su madre, que sonrió aliviada mientras los pececillos nadaban a su lado. Tuk abrazó a Lilac mientras miraba a su alrededor un poco insegura. Neytiri y Lilac ni siquiera se atrevieron a moverse, pero Tuk inspiró y sumergió la cabeza para mirar bajo el agua. Tuk golpeó el costado de Lilac con entusiasmo en cuanto se sumergió. Lilac tomó aire ella misma mientras bajaba a mirar por qué Tuk estaba tan emocionada. ¿Era un milagro? Muy cerca, era Kiri. Su hermana se acercó a ellas mientras nadaba con gracia, pareciendo casi una visión angelical. Las tres hermanas sacaron sus cabezas del agua una vez más mientras se miraban la una a la otra, con alivio en sus ojos. «Hola», dijo Kiri. Lilac quería aplastarla de felicidad. «Kiri», exclamó Tuk. «Kiri», siguió Neytiri, sonriendo feliz a su hija. «Nos encontraste». Respiró Lilac mientras tomaba suavemente el brazo de Kiri. «Todo va a salir bien, hermanita», informó Kiri a Tuk, y luego miró a Lilac. «Ahora me toca a mí mantenerte a salvo», sonrió suavemente a su hermana mayor, y Lilac le devolvió la sonrisa, riéndose ligeramente. «Mamá, voy a darte esto», continuó Kiri mientras sacaba de su espalda la criatura que los Mekallina utilizaban para respirar bajo el agua. «Te ayudará», explicó. «Confía en mí». Lilac respiró hondo mientras se calmaba, estaban a salvo, Kiri las había salvado. «Tranquiliza tu corazón», le dijo su hermana mientras le tocaba suavemente el brazo. «Respira hondo», le recordó Kiri, sabiendo que Lilac había sido la que más había luchado con su respiración. «Lilac, ¿puedes nadar bien con tu mano?». Lilac dudó, ahora que las cosas se habían calmado un poco, el dolor parecía inundarla una vez más. El corte comenzaba a doler con intensidad, dificultando cada movimiento que hacía su mano. «Yo la ayudaré, tú quédate con Tut», les aseguró su madre. No dejaría que su hija nadara sola, nunca más. «De acuerdo». Kiri respondió en voz baja, «Síganme». Lilac dio un último suspiro mientras se zambullía. Kiri las guiaba con confianza mientras agarraba a Tut, nadando con ella. Lilac nadaba un poco detrás, apenas moviendo la mano derecha mientras Neytiri se detenía cada vez, girándose para tirar de ella cuando podía agarrarse a algo. Tal vez fuera porque su madre estaba con ella, protegiéndola y manteniéndola a salvo como solo ella podía hacerlo, pero una sensación de calidez la invadió cuando miró a su madre a la cara. Después de días sin verse, por fin se veían, se ayudaban, se abrazaban. Kiri y Tuk miraban hacia atrás de vez en cuando, comprobando cómo estaban su hermana y su madre, pero Neytiri nadaba con constancia y no había dejado que Lilac se quedara demasiado atrás. Pensó en su padre y en su hermano y empezó a preocuparse, pero, como antes, la fe la invadió, como si Neteyam la cogiera de la mano y la tranquilizara. Ellos iban a estar bien. Confianza. Fe. Salieron de la nave. A Lilac le costó un poco de esfuerzo llegar a la superficie, pero su madre la cogió del brazo y tiró de ella. Se miraron, estaban a salvo. Una nueva fuerza se apoderó de Lilac cuando vio más adelante a su padre y a Loak, aferrados a la aleta de Payakan. Por fin iban a estar todos juntos de nuevo.
Nadó mientras miraba delante de ella, intentando concentrarse en el hecho de que solo necesitaba nadar un poco más antes de poder sentir el consuelo de su familia. Su mano palpitaba dolorosamente mientras la movía por el agua, pero era lo menos importante en sus pensamientos. Apartó el dolor y se concentró en su hermano y en su padre, que estaban frente a ella. Su padre y Loak estaban bien, estaban bien. Mientras se concentraba en ellos, casi como si fueran un faro, consiguió dejar de sentir su mano mientras nadaba rápidamente, llegando a ellos antes que Tuk, su madre o Kiri. «Papá». Loak llamó, como si fueran a desaparecer delante de sus ojos. Cuando vio que el resto de su familia nadaba bien hacia ellos, los ojos de Hake se ablandaron mientras extendía el brazo, esperando a que Lila llegara hasta él. Finalmente, llegó hasta ellos y se agarró a la aleta de Payakan mientras su padre la cogía del brazo, ayudándola a ponerse delante de él. Se apoyó en la aleta del Tulkun mientras miraba a sus hermanas y a su madre. «¿Estás bien?», dijo su padre, aliviado, mientras le cogía la mano buena y se la acariciaba ligeramente. «¿Estás vivo?». Respiró aliviada. Lo último que vio de él fue cuando se lanzó contra Quaritch. Hake le puso entonces la mano junto a la cabeza con dulzura. «¿Te duele mucho la mano?», le preguntó preocupado. «Estoy bien». Cuando su padre le preguntó eso, lo admiró su mano, no se había dado cuenta de que sangraba, aún así, no podía ver lo que le había pasado a través del vendaje arrugado. Quería llorar de felicidad al ver que su hermana estaba bien, no la había visto desde que Neteyam lo sacó de la nave, no sabía qué había pasado con Quaritch, pero desde entonces le inundaban los peores pensamientos, sobre todo después de lo de Neteyam. «Mahake», gritó su madre un poco más lejos, ayudando a Tuk a nadar mientras Kiri se acercaba a escasos centímetros de ellos. Lilac agarró a Kiri con su mano ilesa y tiró de ella hacia su lado, abrazándola ligeramente mientras lo hacía. Hake ayudó a Neytiri a llegar a la aleta mientras Kiri, que ya estaba sujeta a Payakan, acercaba a Tuk a ella. Una vez estuvieron todos sujetos al Tulkun, rodeándose unos a otros, se miraron a los ojos, asimilándolo todo. Neytiri y Hake compartieron una mirada desconsolada mientras se abrazaban. Se había acabado, se había acabado. Kiri besó la cabeza de Tuk. Lilac y Loak compartieron una mirada, él le cogió la mano mientras buscaba una señal en sus ojos, cualquier tipo de señal de que no sabía lo que había pasado y por lo tanto no lo había sentido todo, pero sus ojos se suavizaron cuando la miró. Un suave sollozo escapó de su boca mientras Loak la abrazaba. «Pensé que también te había perdido», dijo aliviado. «Pensé que te había perdido», repitió, esta vez su voz se quebró al final. Los Sully se miraron una vez más, tristes porque faltaba uno de ellos, pero aliviados porque por fin había terminado. Se abrazaron como si en cualquier momento pudiera estallar otra guerra. Lila miró a Kiri, su maravillosa y hermosa hermana que los había salvado, iluminando la oscuridad como solo ella podía hacerlo. Miró a Tuktirei, su hermana más pequeña, que siempre conseguía hacerla sonreír, que era valiente y feroz, aunque fuera joven. Miró a su madre, que pondría el mundo patas arriba por ellos, como acababa de hacer cuando irrumpió en el barco, con determinación en los ojos, su madre, que la abrazó y la llevó a través del barco hundido, sin soltarla nunca. Miró a su padre, que no se detendría ante nada para mantenerlos a salvo, su protector, su padre que era un humano tan especial, que fue capaz de convertirse en uno de ellos. Miró a Loak, su hermano pequeño, que se sentía solo en el mundo, pero que era tan dulce y amable que consiguió hacerse amigo de un Tulkun al que los demás solo veían como un paria. Y pensó en Neteyam, su gemelo, que de algún modo seguía con ella, aunque no estuviera allí para cogerla de la mano. El futuro era incierto, todo menos una cosa. Sabían que harían cualquier cosa el uno por el otro, lo que significaba que eran su propia debilidad, pero también sabían que eran todo lo que tenían, todo lo que importaba. Eran al mismo tiempo la mayor debilidad del otro y su mayor fortaleza. Capítulo 21. Lilac se sintió pesada cuando volvieron a la orilla. El cansancio por la pérdida de sangre, el dolor y el estrés la golpeó como un camión cuando tuvieron tiempo de recuperar el aliento y convencerse de que volvían a estar juntos. Por suerte para todos, Payakan hizo la mayor parte de la natación por ellos, ya que les llevó cerca de las rocas en las que habían dejado el cuerpo de Neteyam. Ninguno de los Sully dijo una palabra mientras bajaban del Tulkun y se acercaban a su hermano e hijo. Las piernas de Lilac se negaban a seguir moviéndose, se sentó mirando al mar, dando la espalda a donde yacía el cuerpo de su hermano. Solo había visto trozos del cuerpo de Neteyam, solo de reojo, no sabía si podría mirarlo directamente, no se sentía capaz de hacerlo. Hake y Neytiri compartieron una mirada, preguntándose quién de los dos iría a buscarla.
Lilac estaba apartada de todos, aparte de los Sully, sus pies casi tocaban el mar mientras estaba sentada en el borde de las rocas. Pero tanto Jake como Neytiri sabían lo que se sentía al perder a un hermano, por desgracia, no pudieron proteger a sus hijos de ello, y por eso, dejaron que cada uno hiciera lo que quisiera para guardar el luto. El padre de Lilac se acercó a ella y le cogió suavemente la mano herida. Le quitó la venda húmeda y arrugada de la mano y le puso una nueva, esta vez un poco más apretada de lo que se la había puesto antes. Lilac hizo una pequeña mueca de dolor por la presión, pero en general se sentía ajena al mundo. Para bien o para mal, salió de su trance cuando Spider salió del agua y se sentó un poco más lejos de ella. Le dieron ganas de alejarse lo más posible de donde estaba sentada. Tal vez había llegado el momento de enfrentarse al cuerpo de su hermano. Después de todo, algún día tendría que hacerlo. Spider la miró mientras se levantaba con su legada, miró al mar un poco decepcionado. Una parte de él se sentía culpable, ¿podría saber ella de alguna manera lo que él había hecho antes de ir allí? Se tranquilizó un poco, si sabían que su padre seguía vivo, no le dejarían estar allí sentado, no dudaba que Lilac podría matarle si la situación lo requería y estaba lo suficientemente enfadada, pero se había limitado a alejarse. Quaritch le había salvado la vida, no le había hecho daño, le debía algo a cambio, ¿no? Lilac dejó de caminar bruscamente, recordando las súplicas del chico a Quaritch cuando la sujetaba, con un cuchillo en la garganta. Suspiró. Seguía sin sentir ningún tipo de amor por él, su presencia seguía molestándola de alguna manera, pero no podía ser así con alguien que estaba dispuesto a morir por ella, un atisbo de culpabilidad se apoderó de ella. Además, pensar literalmente en cualquier cosa era mejor que tener que enfrentarse al hecho inevitable de que, a pocos metros de ella, estaba la confirmación de que Neteyarm había muerto realmente, una parte de ella quería creer que se había equivocado, que había malinterpretado lo que había sentido. El hecho de que ninguno de los miembros de su familia le hubiera contado literalmente lo sucedido, ayudaba. Por supuesto, las amenazas de Quaritch lo confirmaban, pero ¿realmente podía confiar en que alguien como él dijera la verdad? Especialmente si era para burlarse de sus padres. En cuanto viera el cadáver, esa fantasía se acababa. Casi como para alejar el duelo, se dio la vuelta y miró a Spider, que seguía sentado casi exactamente en el mismo sitio en el que había estado antes. Spider, clamó insegura. El chico se dio la vuelta esperando a que ella continuara. Gracias, cuando Quaritch me tuvo no dudaste en pedirle que no me hiciera daño, aunque mi madre, suspiró. Se sentía muy incómoda siendo tan sincera con él. Gracias por eso, supongo. Y gracias por mantener a Kirry a salvo cuando el barco se hundió. Spider no dijo nada al principio, tratando de descifrar si lo que Lilac le había dicho era una broma. Lilac también se dio cuenta de que intentaba recuperar el aliento. ¿Dónde se había metido cuando Kirry volvió para salvarlos? Se dio cuenta de que aquella era una de las conversaciones más largas que habían mantenido los dos. Lilac estaba a punto de darse la vuelta de nuevo, no muy interesada en escuchar su respuesta, cuando Spider replicó. Lilac, sé que no nos llevamos bien. Nunca pude entender por qué, pero aunque no me creas, N0 querría que murieras, ahora era Lilac la que permanecía callada, ¿qué se suponía que debía responder a eso? Además, si Spider no podía entender por qué no se llevaban bien significaba que todo era culpa suya. Pero seguía sin caerle bien. ¿Quién lo hubiera dicho? Musitó más para sí misma que como respuesta, pero Spider siguió hablando. No quiero que me digas, nunca he querido eso. Lilac no podía evitar la sensación de que tal vez lo que le estaba diciendo era cierto, pero eso tampoco significaba que quisiera elevarse bien con él. Sé amable Lilac, sé amable. Se instó a sí misma. Ok, no le caía bien, pero tampoco quería que muriera. Las únicas personas que había querido que murieran eran Quaritch y su tripulación. Querer que alguien muriera era un sentimiento demasiado duro hacia alguien que había crecido con ella. Yo tampoco. Dudó ella, querría que murieras, aunque su respuesta sonó casi como una pregunta, fue suficiente para Spider. Me lo tomaré como un progreso, asintió mientras miraba al mar una vez más con una pequeña sonrisa en los labios. Lilac suspiró pesadamente, estaba usando esa, increíblemente incómoda, conversación para evitar mirar detrás de ella. Se dio la vuelta pero miró al suelo. Tug la miraba desde lejos, cogiendo la mano de Neteyarm. Loak no había dejado de mirarla desde que llegaron a la orilla, mientras abrazaba a Chireya por su lado. Kirry estaba preocupada, pero dudaba sobre qué hacer. Lilac se quedó un rato allí, aún más alejada del resto.
Parecía perdida, igual que cuando despertaba de sus pesadillas. Hake y Neytiri se disponían a ir a ayudar a su hija cuando, para sorpresa de ambos, Loak ya caminaba hacia ella. Tuk la seguía de cerca y Kiri se puso en pie en cuanto se dio cuenta de lo que hacían sus hermanos. Loak se puso al lado de Lilac, Kiri al otro lado y Tuk le cogió la mano izquierda con las dos suyas mientras la miraba. No te dejaremos sola, le aseguró Kiri mientras le ponía la mano en el hombro y se lo acariciaba. Loak le puso una mano en el otro brazo para que lo mirara. Te necesitamos, no había burla en su voz, solo honestidad. Lilac miró a sus hermanos y una pequeña sonrisa se formó en sus labios. Necesitaba ser fuerte por ellos y si no podía serlo, confiaba en que ellos amortiguarían su caída. Respiró hondo mientras Tuk la guiaba hacia adelante. Vamos Lilac, dijo Tuk suavemente mientras caminaban. Como siempre, su hermana pequeña tenía una forma de darle fuerzas. Los niños suyos se sentaron junto a Neteyam. Sireyya miraba desde lejos, con los ojos llenos de lágrimas una vez más. Para sorpresa de Lilac le dio cierta calma verle. Le habían cerrado los ojos, podría haber estado durmiendo. Con un nudo en la garganta tomó su mano y la apretó suavemente. Los hermanos suyos se abrazaron con fuerza y cerraron los ojos. Una vez más, una oleada de calma y fe inundó a Lilac. Se sentía sostenida. La abrumaba cada vez que podía confirmar que ellos eran su fortaleza. Permanecieron así un rato y luego, sin mediar palabra, Loak se levantó y Kiri también. Tuk, sin embargo, continuó junto a Lilac. Con una mano tocaba el brazo de Neteyam y con la otra se agarraba al de Lilac. Las lágrimas de Jack empezaron a caer en el momento en que su madre puso su mano encima de la suya, que seguía sujetando la mano de Neteyam. Spider se acercó a ellos lentamente. Cuando Kiri lo vio, sonrió aliviada. Niño mono. Saludó mientras extendía el brazo. Spider. Musitó Loak, de pie junto a Sireyya y su padre. Kiri y Spider se miraron durante un rato. Lilac miraba desde lejos, como cada vez que Spider estaba cerca. Su padre se agachó un poco y lo agarró por los hombros. ¿Estás bien?, preguntó a Spider. Sí. Hake le puso la mano en la cabeza y tiró de él para acercarlo. Spider cerró los ojos ante el abrazo de su padre. ¿Había sido demasiado dura con él? Su padre agarró a Loak y también lo abrazó. Los ojos de Lilac se desviaron hacia Sireyya, sonrió al verla, seguía allí con ellos. Vuelvo enseguida, le aseguró a Tuk mientras se levantaba y caminaba hacia la mecallina. Antes de que ninguna de las dos dijera nada, se abrazaron fuertemente. Me alegro mucho de que estés bien, dijo Lilac mientras se miraban una vez más. Lo siento mucho, dijo Sireyya. Todavía tenía lágrimas en los ojos, parecía aún más angustiada que cualquiera de ellos. Lilac suspiró, sin saber muy bien qué decir. En lugar de decir nada la abrazó una vez más. Volvió junto a Tuk, que la agarró del brazo en cuanto se sentó a su lado. Esa noche devolverían el cuerpo de Neteyam a Iwa. Como Sireyya les había dicho, el eclipse era el mejor momento del día para estar en la caña de los ancestros. Después de abrazarse y llorar a su manera, volvieron a la casa, donde Neytiri y Hake empezaron a buscar al instante todo lo necesario para curar la mano de Lilac. Hake quería coserla, mientras que su madre se empeñaba en traer a Ronald, ya que ella era la Tsaik. Al final, aunque Ronald fuera y usara todo tipo de mezclas en su mano, Hake no la dejaría andar con la mano así que decidió que le pondría una venda nueva para cubrirla. Mientras Hake lo hacía, Lilac soltaba algunos aullidos de dolor. ¡Oh!, exclamó mientras miraba a su padre con severidad. Lo siento, tiene que estar apretada, le dijo mientras seguía enrollando la venda en su mano. Vamos Sauxyul, no seas llorona, dijo Loak mientras se agachaba a su lado, intentando animar el ambiente. Cálate. ¡Ay! Un dolor punzante le subió por el brazo. ¿A un besito para el bebé?, dijo Spider, casi un susurro inaudito. Lilac se transportó instantáneamente a aquella noche después de la intervención del tren, cuando su abuela estaba curando a Neteyam. La nostalgia la invadió, pero eso no le impidió lanzar una mirada asesina a Spider. Este se limitó a levantar las manos. Me gustaría verte manejar una herida así, niño mono, le dijo Kiri juguetonamente. Estaba sentada frente a Lilac con Tuk, ambas hermanas estaban realmente preocupadas por ella y habían estado ayudando a Ronald cuando ella había estado allí. Loak soltó una risita y luego puso la mano en el hombro de Lilac, esta vez con el rostro serio. ¿Estás bien? Lilac sonrió con tristeza, la sensación de déjà vu de aquella noche aún persistía. ¿Ahora te importa? Loak, que también recordaba la noche en que Moab curó a Neteyam, soltó una risita, la nostalgia golpeándolo también a él.
Cállate, dijo, recordando la respuesta de Lilac a Neteyam cuando de repente se había preocupado por él igual que lo había hecho con ella. Después de ese momento nadie sabía muy bien a dónde ir. Lilac quería ir a volar en pivots más que nada, pero con su mano herida era mejor quedarse en el suelo por el momento. Se sentó frente a su casa, pensando. Pensó en su hogar, pensó en cómo de alguna manera sabía que las olas de fe y esperanza que sentía eran Neteyam, tenían que serlo. Pensó en él y en lo mucho que le quería, pensó en el hecho de que aunque Quaritch estaba muerto, no parecía que todo hubiera terminado, pensó en que era más que probable que nunca se marcharan y que tal vez tenía que aceptarlo, pensó en que ahora era la hija mayor después de haber compartido el título de mayor toda su vida, pensó en lo mucho que habían cambiado las cosas en cuestión de semanas, su divagación mental se vio interrumpida al oír que alguien se acercaba a ella. Su padre se sentó a su lado, el sol estaba a punto cero de ponerse y todos sabían lo que eso significaba. Estaban ansiosos, pero también sabían que era lo que necesitaban para poner fin a todo aquello. Por un momento ninguno dijo nada, se limitaron a mirar al mar, la bioluminiscencia comenzaba a mostrarse, muy levemente. Jake le cogió la mano ilesa. Ambos querían contarse tantas cosas, confiaban el uno en el otro, siempre lo habían hecho, y hacía tanto tiempo que no hablaban en serio. Lilac respiró hondo y le contó lo que había rondado por su cabeza desde que la primera ola de esperanza la envolvió en el barco hundido. Durante una hora creí que el vínculo que nos unía se había roto, pero a veces aún puedo sentirlo. Jake miró a su hija, esperando a que continuara. Empezó a temblar un poco, sin poder controlarlo. Llevaba todo el día queriendo preguntarle a Lilac cómo se sentía con respecto a Neteyam, pero nunca sabía cómo sacar el tema, ya que era un tema que a él también le dolía, pero no es como antes, es diferente. ¿Por qué? Arrugó las cejas. Nunca antes habíamos sentido los sentimientos del otro, correcto. Excepto cuando era demasiado intenso, como el miedo, la interrumpió su padre, que estaba nervioso. Con las pesadillas sí, Lilac asintió mientras hablaba. Pero ahora él como que viene en oleadas de fe y esperanza, no estaba triste cuando hablaba de ello, había un atisbo de aceptación en su voz que tranquilizaba a Jake, ¿sabes? Espero que si él todavía puede sentir lo que yo siento, sea solo lo bueno, solo la felicidad y la alegría, pero me da paz porque de alguna manera, respiró hondo, no sabía que le costaría tanto expresarlo con palabras. De alguna manera sé que eso es todo lo que él podría sentir si también siente lo que yo siento. Al oír sus palabras, a Jake se le llenaron los ojos de lágrimas. Recordaba lo que había sentido cuando murió Tom y le dolía saber que Lilac había tenido que pasar por lo mismo que él, y no ayudaba que Tom y Neteyam hubieran muerto, exactamente de la misma manera. Pero la calma con la que Lilac hablaba le sobrecogió, porque a diferencia de la Tierra, a diferencia de donde él venía, allí todo estaba conectado. Nada estaba realmente perdido. Está con ella, papá, puedo sentirlo cada vez que se hace presente. Lilac tenía una leve sonrisa en los labios mientras hablaba. Jake recordó las últimas palabras de Grace. La paz en sus palabras, su energía vive en ella, así que él sigue con nosotros. Ya no podía retener las lágrimas. Lilac estaba tratando de tranquilizarlo y, de alguna manera, estaba funcionando. Lilac se lanzó a sus brazos, como solía hacer cuando era niña. Jake la abrazó con fuerza, Neteyam en los pensamientos de ambos. Te quiero tanto, Chauxyul. Susurró. Cuando volvieron a sentarse mirando al frente, Jake tomó una bocanada de aire para intentar ahuyentar la pena y la emoción. ¿Se te está curando bien la mano? Habían pasado apenas unas horas desde que le curaron la herida, pero Lilac sabía que él sería así, siempre les preguntaba cómo estaban, siempre se aseguraba de que estuvieran bien. Está algo rígida, dijo Lilac mientras la ponía delante de ella. Realmente no puedo moverla, la última parte la añadió con un susurro. Tenía miedo de cómo se recuperaría, sería aún más lenta en el agua si no se movía correctamente, y si quería empezar a hacer las paces con vivir allí, necesitaba hacer las paces con el agua. Voy a llamar a Norm y a Max, lo he arreglado lo mejor que he podido, pero quiero que le echen un vistazo, dijo Jake sacándola de sus pensamientos. Si vienen voy a tener una charla con Max por haberte dado mis registros de vídeo, bromeó intentando alivianar el ambiente. Lilac se giró para mirarle con los ojos muy abiertos, pensó que no le importaba. Es broma. Se rió ante su mirada. ¿Nunca te ha parecido raro? Quiero decir, mi cuerpo humano era bastante diferente a este. Sus ojos se desviaron distraídamente hacia sus piernas, pero Lilac no le dejó pensar mucho en ello. Eres tú. Le sin rodeos, pero Jake no entendió muy bien lo que quería decir. ¿Qué? No importa tu aspecto, sigues siendo tú.
Jake sonrió y le puso la mano junto a la cabeza brevemente. Echaba de menos nuestras charlas. Continuó. Lilac sonrió, ella también las echaba de menos, nunca sentía que tuviera que darle demasiadas explicaciones, podía simplemente ser. Hablando de eso, hablé con Loak. Por fin hablan esos dos. Lilac pensó para sí misma. ¿Ah, sí? Preguntó con curiosidad. Sí, me disculpé con él. El sol ya se había ido y sus rostros solo estaban iluminados por el resplandor del mar bajo ellos. Permanecieron callados una vez más, disfrutando de la compañía y el silencio del otro. Creo que a tu madre también le gustaría hablar contigo, comentó Jake en voz baja al cabo de un rato. Lilac seguía mirando al mar, de nuevo sumida en sus pensamientos. Su padre le acarició el pelo suavemente antes de continuar, susurró. Lilac le miró un poco insegura antes de levantarse y entrar en casa despacio. Su madre estaba sentada en el suelo, jugueteando con la pulsera de la canción, le había añadido una nueva cuenta. Era mucho más grande que las otras, era el final. La miró un rato antes de agacharse frente a ella. Por fin tenemos que hablar. Pensó para sí misma. Pero en realidad no tenía mucho que decirle, así que esperó. Lo siento. Murmuró Neytiri. Su voz era suave, casi un susurro. No se atrevía a mirar a su hija a los ojos, pero respiró hondo y lo hizo. Lilac necesitaba saber que sí la veía. Su madre le cogió la mano antes de continuar. No he sido justa contigo, sé que te costó adaptarte aquí, pero incluso a pesar de todo perseveraste y siempre mantuviste a salvo a tus hermanos. Hemos sido. Dudó y volvió a empezar. He sido demasiado dura contigo y no te lo merecías. Lilac tragó saliva con dificultad, era abrumador escuchar tales palabras de su madre. Pero las cosas habían cambiado ahora, su propio papel había cambiado ahora. Mamá, respecto a Olum. Neytiri levantó la mano, casi para hacerle saber que era un tema cerrado, o al menos del que no hablarían como lo habían hecho antes. Y ahí estaba. Jack casi podía ver cómo el muro que las separaba se desmoronaba ante sus ojos. Neytiri tomó la mano ilesa de su hija con las dos suyas. La vida es tan impredecible, ¿quién iba a pensar que tu hermano? Tomó aire temblorosamente mientras se serenaba, no sabemos qué nos deparará el futuro. Pero sea lo que sea lo haremos juntas, como siempre debió ser, no te voy a dejar de lado, ya no. La barbilla de Lilac tembló un poco mientras su vista se volvía borrosa debido a las lágrimas. Sentía que ese día había llorado todo el día, todos lo habían hecho. Quería arrojarse a sus brazos, decirle que la amaba, pero no hacía falta, Neytiri sabía que lo hacía. No necesitaban decirlo con palabras cuando lo habían dicho con hechos. Ambas se ayudaron mutuamente en un barco que se hundía, sin flaquear, con fiereza, con ese fuego que corría por las venas de las dos. Neytiri volvió a tomar en sus manos el acorde de la canción. Miró a Lilac, contenta de que ahora pudieran hacerse compañía, con la esperanza de que ahora estuvieran abiertas a entenderse más. Canta conmigo Tsauxyul, le pidió su madre en voz baja, con la voz más dulce que Lilac había oído nunca. Dudó un poco antes de unirse a su madre en la canción. Cerró los ojos y cantó en voz alta como si Neteyam pudiera oírla. Porque sabía que de alguna manera su canto le llegaba, sabía claramente que su vínculo no se había roto, solo había cambiado. Aunque ahora estuviera con Iwa, aún podía oírla, sentirla, pero solo lo bueno, solo la felicidad y la risa, la alegría y el alivio. Se manifestarían el uno al otro en oleadas de fe y alegría. Porque Neteyam y Lilac gravitaban naturalmente el uno hacia el otro, siempre lo habían hecho, siempre lo harían, para siempre, infinitamente. Hola, ¿cómo estás? Bien, lo siento por no subir vídeos, estoy ocupado con mis estudios, por eso no pude subir vídeos. Quería decirle que este fanfic ha terminado, ya no hay más capítulos de esta historia, porque ya llegamos a final de la historia. Muchas gracias por su apoyo y esto es todo, adiós. Y esto es todo por hoy, ojalá que lo haya refutado en video y suscribirte a canal y darle like y darle la campana para estar notificado cuando suba vídeos a canal.